que se los llevan a todos. Entonces, a tal punto, miren, que revocaron a un alcalde, el ingeniero Bailón, pues tuvo su deceso y hubo un relevo ahí súbito que obviamente la gente hasta podría algún rato reemplazarlo, es decir, reconocer de que pues la mujer no estaba preparada para, para administrar el municipio y sin embargo hay gente que dice que hizo mejor papel que el que está ahora un año, que él sí se preparó para ser alcalde, puesto que conocía los problemas y ofrecía sus soluciones. Entonces, de tumbo en tumbo, pero entiendo que usted tiene también su propia lectura. Cuánto gusto me da saludarle, ex concejal Delgado. Buenos días, lo escuchamos. Estimado Freddy, buenos días, ciudadanía en general. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por esta oportunidad, Freddy, que me da para poder comentar sobre y hacer un análisis sobre el trabajo del Cabildo Lojano y del señor alcalde y lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Usted quería justamente hacer una evaluación. ¿Cuál es la que Freddy, usted usted ha tiene? mencionado claramente que lamentablemente el burgomaestre, el señor alcalde o señora alcaldesa que llega al municipio de Loja, lastimosamente, muchas de las veces creo yo que llegan con otras pretensiones y menos las de servir al pueblo lojano en este caso. ¿Por qué digo esto? Usted dice que la mala actuación o la mala administración de una administración pública de la ciudad de Loja nos ha llevado al caos en el que nos encontramos. Es muy cierto, es como una correntada. La correntada crece y comienza a llevar todo a su paso y así se ha ido llevando a todos los concejales y a todos los cabildos que ha habido durante 20 y pico de años. ¿Por qué? Porque siempre han querido hacer la administración a la manera de ellos, más no a la manera del servicio que necesita la población. Porque esto no se lo ha hecho un análisis con anticipación. Y cuando uno está de candidato, creo yo que no es de ir y ofrecer el oro y el moro a los barrios y a la ciudadanía. A menos que eso sirva para ganar fácilmente. Eso es otra cosa, estimado Freddy, eso ya es el populismo. Eso es el engaño que se le hace al pueblo y el pueblo se Y lo el engaño cree, es una ofensa. más que ofensa. Sí, Porque se hieren los sentimientos que se tiene una persona, se hiere claro. lo que se tiene la esencia por dentro de la creencia en las personas mayores, como lo que nos han enseñado nuestros progenitores, que la palabra vale más que cualquier documento firmado, y eso no ha sido así. Lastimosamente, usted lo ha manifestado claramente, hubo una revocatoria. ¿Por qué? Porque se quiso hacer o se pretendió, se hizo lo que bien gana se tuvo con mucho ímpetu. No podría describirlo de una forma muy detallada esa administración. En la administración del ingeniero Bailón, que me tocó a mí también estar de concejal, usted vio la oposición que se hizo también, por cuanto la administración, no tanto el alcalde, sino la administración, quienes estaban detrás de él, hacían lo que les daba la gana. Concursos mal hechos, concursos pagados, concursos por detrás de o debajo de la mesa, convenios que se hacían de igual forma, sin que el cabildo lo conozca, sin que la ciudadanía esté de acuerdo. Todo eso iba en desmejora de la ciudad y en desmejora del cabildo. Y el relevo del ingeniero, El relevo del ¿incluyó lo mismo ingeniero o no? lamentablemente fue lo peor que pudo haber sucedido. ¿Por qué? Recuerde usted, Porque solo así Freddy, rapidísimo, y así. recuerde usted, Freddy, que tan malo fue que ya se había solicitado que se la destituya del cargo, y en eso se estuvo. Lamentablemente, puedo decirlo, según nuestra lectura de la comisión de mesa, fue algo que ya estuvo premeditado también creo yo, y es lo que hemos tenido la lectura, quienes conformábamos la comisión de mesa, el secretario general, porque cuando tenía que hacer y tenía que entregar la documentación a la ex alcaldesa para que ella presente las pruebas para descargo, nunca lo hizo como tenía que hacer, y siendo un abogado.
y siendo un abogado, se fue por las ramas y manifestando incluso que ni siquiera conocía la casa de esta señora. Entonces, ¿por qué se quería la destitución? Porque había infringido algunas leyes y algunas normas municipales. ¿Por qué se quería la destitución? Porque no se veía obra en Loja, lamentablemente. Claro, también fue corto el tiempo de ella, pero no da para decir que con obras que ya estuvieron planificadas, ya estuvieron con presupuesto y estuvieron, e incluso ya con los contratos entregados, no se los pudo hacer. Hoy, lamentablemente, esas obras siguen inconclusas. Usted puede ver, y la ciudadanía en general se ha quejado y ha hecho los reclamos debidos, por ejemplo, lo que es el agua potable, lo que es el alcantarillado, lo que es el asfaltado de los 10 barrios. ¿A qué alcalde, a qué autoridad se le puede poner por lo menos pensarlo de que va a terminar un convenio por mutuo acuerdo? Perdónenme la palabra que voy a decir, no es peyorativa, pero eso es la ingenuidad más grande y la estupidez más enorme que puede haber. ¿Por qué? Porque allí se pueden tejer dos cosas. Uno, la ignorancia, y el otro que a lo mejor pretenden hacer otro contrato con otra compañía o con otras empresas. ¿Para qué? A lo mejor para lucrar, porque en todo contrato la mayoría de las autoridades tienen sus prebendas. Entonces no podría ni caber en ningún lugar, peor a los señores concejales que estén de acuerdo en decir vamos a terminar un contrato por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Veamos que los precios que se hicieron en ese tiempo con el ingeniero Bailón fueron unos, en la actualidad son otros. Y en vez de seguir la obra, las empresas que vienen van a decir tenemos que quitar esto porque no sirve. Es un trabajo más grande, más largo, un análisis, y tienen que hacer un estudio nuevamente. Y tienen que deshacer ese contrato totalmente para volver a llamar a un concurso Pero esa es la evidencia de un Estado fallido, donde no hay seguridad jurídica. Una característica singular del Estado fallido es exactamente la inseguridad jurídica. ¿Cómo alguien que contrata con el Estado puede fracasar así tan flagrantemente y pueden darse el lujo de terminar contratos de manera súbita y vuelven a hacer otro con otros? Pero el hecho es que es un solo presupuesto, pero más contratos, más contratistas, lo arreglo yo. O sea, el asunto es personal. Este contrato lo tengo que firmar yo, no puede haber sido firmado por nadie más. Ese es un ego fuerte, es una demostración de actos de corrupción flagrantes también. Todo eso se da en un país donde no hay control, ahí donde no hay fiscalización. Los concejales en primera línea deberían estar para fiscalizar esto. ¿Cómo son Freddy, recursos públicos? Continuando con lo que Daniel. usted dice, mire, y yo comparto y coincido con lo suyo, es la vulneración que se tiene a la Constitución y a las leyes. Casi podría decir ninguna de las autoridades que tiene que entrar en defensa de las instituciones públicas no lo ha hecho. Veamos y recordemos un poquito. En las glosas que había de regeneración urbana, ¿qué pasó, doctor? Que se deshicieron algunas. ¿Por qué? ¿Y que el perjuicio para quién fue? Para la ciudad de Loja, para los ciudadanos. El plan maestro de agua potable. ¿Por qué no se entró en una fiscalización y Contraloría directamente, que ya conocía, que dice la Constitución, que cuando yo conozco un asunto jurídicamente que esté mal, o sobre todo un proyecto de estos, que no tenga las bases fundamentales, o sobre todo la legalidad y esté bien fundamentado, yo directamente como institución pública debería o debo de hacer esa fiscalización, pero no se la ha hecho. Mire, cuando yo hice las fiscalizaciones, enviaba toda la documentación a Contraloría, y Contraloría, ¿qué decía? Contraloría decía siempre, lo dejaremos para una próxima planificación, y esa próxima planificación nunca llegó.
Yo hice aproximadamente unas como 30, 31 fiscalizaciones. 2 están en proceso, el resto nada. Concejal, perdón, ex concejal, perdón, ex concejal. Ustedes hicieron varios intentos por remover a la alcaldesa de ese entonces. Fracasaron en todo. ¿Por qué se fracasa? Porque, por ejemplo, los vemos a los concejales un poco timoratos a veces, otros más audaces, más seguros, otros. ¿Por qué cree que hay esa actitud tan ambivalente así y ambigua en las concejalías? ¿Por qué se dan? ¿Usted qué pasó por ahí? Tenemos algo en nuestra ciudad de Loja que hemos podido visualizar, yo creo la mayoría. Son 2 cosas muy importantes: la envidia de la gente, que los demás se superen o lleguen más arriba. En vez de que lleguen más arriba, muchas de las veces les pone el pie y no se deja. Sí, pero ¿En qué sentido? Pero ¿la gente o los concejales? En muchos casos la gente. Y No, en el no, Cabildo no, Lojano, no, pero es que le estaba no, los concejales. No. Es que la pregunta era a ustedes como cuerpo edilicio, a eso iba, como concejales. ¿Por qué creen ustedes que tienen esa dudan así el momento de unirse para una propuesta? Si es que es legal, porque si es que es legal, pues tiene que irse a su casa y se acabó. Si no es legal, entonces es una actitud sediciosa y no puede irse el alcalde. Si el alcalde ahí fiando que otro cabildo no pudo, entra a una instancia superior que es el pueblo y que procede a través de la revocatoria. Cuando el cuerpo dice, cuando esos 11 que representan al pueblo no pueden remover, no pueden representarlo al pueblo, entonces el pueblo se constituye por sí solo, se organiza y procede ya al más alto nivel, haciendo un ejercicio democrático y de absoluta soberanía. Y le dijo, estamos hablando, aquí no podemos hablar mucho en plural porque ha sido un solo caso, ¿no? Un solo caso histórico en lo que se ha removido a una autoridad por sus actitudes, pues, violentas en contra de la ley. Mire, Freddy, a eso me iba, como le decía hace un momento. Una es de que no hay, y usted lo ha dicho claramente, no hay unión entre los concejales, entre todo el cuerpo edilicio, para hacer un consenso y llegar a la verdad. No simplemente a lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, sino a la verdad. Cuando se llega a la verdad podemos caminar bien. Cuando no se llega a la verdad y se está con aguas tibias, que porque es mi amigo o porque es mi enemigo tengo que hacer esto, nunca se llega hacia adelante. O sea, priman intereses. Priman muchos intereses. Y se compran voluntades también. Se compran muchas voluntades supuestamente, porque supuestamente eso es lo que pasó. Es lo que pasó. Porque toda la documentación en ese tiempo, que estuvo excelentemente bien direccionada, no pudo dar clase de trámite. Exacto. ¿Por qué? Porque en el camino algunos decían, yo sí apoyo porque tiene la razón la destitución. En otros días vuelta decían, ¿sabes qué? No, yo no quiero meterme en problemas porque ya terminó mi periodo, ya esto, ya este otro, hay poco tiempo. O sea, cosas así. Puede ser un día, Freddy, pero que se asiente el precedente. Porque, claro, como usted lo ha dicho, pero acá es al revés. Muchas razones. Acá está acá Freddy, con el nuestro alcalde que estamos, lamentablemente a mí me dolió las palabras que escuché del señor concejal que estuvo antes. Polibio Vélez. ¿Qué fue lo que le afectó? Déjenos superar esta llamada. 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, Bolívar Duarte le saluda al panelista. Este es el problema de los señores concejales que van al cabildo, en periodos que van y pasan sin rastro ni olvido, que el problema son nuestros sectores rurales. ¿Qué pena de usted, amigo concejal Daniel? Hoy venimos a quejarnos, a decir las cosas como son. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en el municipio? 4 años. Y van un año más de la administración. Y así han pasado las administraciones municipales
y nuestras parroquias rurales sin una sola obra. Sin una sola obra. Proyectos que se hicieron ahí están a medias, otros sin fiscalización. Y así nos pasamos la vida quejándonos. Oiga, qué pena. Por eso que nuestra Loja no progresa. Nuestros barrios abandonados, con huecos, las calles, las avenidas, sin trabajo. Los jóvenes deambulan por las calles sin norte ni sur, metidos en la drogadicción y el alcoholismo. A lo mejor su familia esté en otro rumbo, mi estimado Daniel, pero los nuestros, los hijos no. Nuestros agricultores envejecen. ¿Qué sabe usted, Daniel, de nuestra gente del agro que envejecen? ¿Qué ha hecho los municipios, los lugares parroquiales, las prefecturas por nuestra gente del agro que envejecen? Se están perdiendo los agricultores. ¿Quién toma la posta, amigo Daniel? Ese es el problema, que vamos a los medios a quejarnos, a decir esto pasó, esto no se hizo, o por culpa de ellos. Qué falta de decisión en el ser humano, mi estimado Daniel. Qué pena por nuestros pueblos. Hoy las 13 parroquias del Cantón Loja olvidadas. No hay un presupuesto que se va para las 13 parroquias rurales. Los concejales rurales se olvidan. Los concejales urbanos igual se olvidan. Solo llegan en tiempo de campaña. Nunca se lo ven nuestras parroquias. Las nuestras están de aniversario. Chantaco está de aniversario. ¿Sabe cuántos años cumple Daniel? Chantaco. Pégase un saltito. Recorre nuestras parroquias. Compremos a nuestros agricultores. Antes correteaban a los agricultores. Nos perseguían a toletazos. Nos quitaban los productos del campo. ¿Quién había dicho algo por ellos? ¿Qué mercado se ha construido? Desde que tengo uso de razón en esta Loja, aquí en Loja, ¿qué mercado se ha construido? Ese mercado mayorista abandonado a su suerte. El Gran Colombia lleno de lodo. Y un espacio vacío al lado de la Quinta de Honor. ¿Qué se han hecho por nuestra gente? Yo creo que no hacemos bien en venir ahora a quejarnos, a decir esto se pudo hacer. Tuvieron el tiempo suficiente, por lo menos para hacer un solo proyecto. Un solo proyecto en su administración. A lo mejor hubiera cambiado la cara de nuestras parroquias rurales. El Cisne declarado a nivel mundial, Vilcabamba declarado pueblo mágico, lleno de basura. Quinara que reclama un puente. Yangana que no tiene espacio para poder, pero sin embargo ofrecieron un estadio. Una cancha, dijeron allá, una piscina semiolímpica de natación en Malacatos. Cuando usted se va a una feria libre ni siquiera tiene espacio. La feria libre llega al puente y al río de Malacatos. Esas son nuestras parroquias rurales olvidadas por el tiempo. Porque con ustedes llegaron a pedir el voto y les brindamos el apoyo. Pero hoy no creo que seamos capaces de poder aceptar y escuchar estas quejas. Propongamos algo. Yo los invito a sembrar con abono natural a través de la sola, el nitrógeno puro, en la provincia y en el país. Feliz apunte y una buena mañana. Eso ha sido todo, está hablado solo para meter la cuña de la sola. Abono. Pero lo noté, Mire, Freddy, lo noté incómodo a Bolívar. Qué pena que Bolívar, siendo un periodista y siendo una persona que siempre está atento a todo lo que pasa, sobre todo en las parroquias, me parece que incoherente que diga que yo vengo a quejarme. Yo estoy haciendo un análisis de lo que se hizo cuando el pueblo me dio la oportunidad y de lo que se está haciendo ahora. De lo que pudo haber sido. Y lo que pudo haber sido. Pero si no sabe el señor Bolívar y muchas personas, y no tienen derecho a saberlo tampoco, no, porque cuando uno lo sabe es cuando se ha preparado o cuando lo ha leído. Mientras tanto no. Pero el concejal no es quien hace las obras. El concejal puede proyectarse y puede plantear muchos proyectos, entregarlos al municipio, al alcalde, al presidente de la República. Pero si el dueño del circo, el alcalde o alcaldesa, tiene la gana de hacerlo, la voluntad de hacerlo, el afán de hacer crecer a los pueblos del entorno, lo hace. Y si no, no. O sea, pero solo para asumir sus palabras. La verdad que usted lo dice con todas las letras. El dueño del circo se considera que los concejales son los payasos. Porque no les obedecen. De cierta forma, Freddy, no, es así. Así sale, Porque ¿no? peor todavía con la división que hay en el cabildo. Cada quien anda por su lado. Porque Claro. no es ese cuerpo colegiado que debería ser unido, que supuestamente se va al municipio a defender los intereses del pueblo. Eso debe ser el Consejo Cantonal.
Claro. Eso debe conformar los 11 concejales. Yo dije una vez, si los concejales no están allí para ser tomados en cuenta por la autoridad máxima, ¿de qué sirve el Consejo Cantonal? ¿Usted vio nepotismo en ese tiempo o no? Mucho, Freddy, mucho. De Pero parte de si los yo hubiese concejales. venido a los medios de comunicación a hablar sobre eso, a lo mejor hubiese venido a quejarme. Pero yo, la vida me ha Pero el enseñado muchas nepotismo cosas. nacía también de los concejales. De los concejales casi no. De los concejales yo creo que no, Freddy, sino de la autoridad máxima. Porque de los concejales, Como ya le digo, cada quien iba hubo por un su lado. concejal que metió casi toda la familia en el cuerpo de bomberos y se entregó en cuerpo y alma al alcalde de turno. En Mire, ese entonces fue el ingeniero Bailón. Y vino la próxima alcaldesa para que no le tope a entregarse también. Y vino el actual y se volvió a entregar porque está defendiendo intereses familiares, no del pueblo. Y ahí es lo que reclama Bolívar. Pero pregúntenle a Bolívar por qué eligen y reeligen a los concejales rurales. imagínese. Y imagínese, Imagínese. Bolívar, haga el favor, hombre. Hay otra cosa, yo creo que ahí Freddy. hay que analizar con el pueblo, Bolívar. O sea, no acá. O sea, ellos no tienen la culpa de que el pueblo suyo, sobre todo las parroquias noroccidentales, voten mayoritariamente por estos concejales, a sabiendas que no les hacen nada. Entonces, ¿cómo se entiende eso? A ver, ¿cómo se explica? Pero tiene que haber alguna explicación sociológica. Tiene que haber, porque política ya no sé qué podría ser. Tiene que haber Bolívar, y si lo comento en público para algún rato hablar los dos. ¿Por Mire, qué estimado tienen Freddy, ustedes esa conducta así? A para ver. hacerle conocer, a Bolívar, por el presupuesto participativo de las parroquias yo había luchado varias veces con el ingeniero Bailón y con la exalcaldesa. Y no siendo concejal rural. Y no siendo concejal rural. ¿Por qué? Porque yo creo, y sí he visitado la mayoría de las parroquias rurales de Loja, la mayoría, no solamente estando de concejal, sino por mi trabajo hace muchos años, Bueno, no hace es más muy de 40 difícil, años. No es muy difícil Sí, recorrer no es a difícil las 13. recorrer las Freddy, no es difícil. Entonces, sé cómo viven, cómo pasan ellos, que ni siquiera habitantes hay porque la gente tiene que emigrar, porque no hay, en los campos ya no dan, no hay agua, no hay riego, no hay carreteras, no hay vías de comunicación, no hay telecomunicación que sirva, decir es buena. ¿De dónde pueden No hay conseguir el dinero asistencia para vivir? técnica. Entonces, el presupuesto participativo deben de discutirlo, no someterse a la máxima autoridad y decir esta migaja le doy a usted y esta migaja a usted. Y después de estas migajas todavía, Freddy, lo que pasa es que muchas de las veces yo lo había discutido con el ingeniero Bailón y con la exalcaldesa, y es de que ya les dan un presupuesto participativo a las parroquias de $60,000, de 40, de 50, todavía las obras que ya están presupuestadas no las hacen. Pero son dádivas. Son dádivas, pero por lo menos que se haga una obra. Okay. ¿Dónde están los...? ¿Qué problema ¿Dónde puede están los resolver? concejales rurales? Pero razonemos así. ¿Qué problema puede resolver una parroquia con $40,000? Es que Solo alcanza para la fiesta del aniversario de independencia, de fundación, parroquialización. de parroquialización. No le alcanza para nada más. Pero ¿qué puede hacer una parroquia con $40,000, $60,000? Y les distribuyen como si que fueran limosnas. Y que todo el mundo vea. Y con tremendo acto solemne. Entonces, de nuevo les vuelven a dar el voto, porque dicen, mire lo que les da. Les hacían letrinas. En Chuquiribamba, tierra de Bolívar, les hicieron letrinas una vez por el estadio. Nunca jamás en la vida habían tenido una letrina. Entonces vino una administración y les hizo letrinas, porque como hay la fiestita en abril, entonces no había una letrina en ese pueblo. Le hicieron una letrina. Era la obra más grande que jamás habían visto ahí en Chuquiribamba. Entonces sí hay mucha ofensa a los pueblos que son tan adorablemente hermosos porque son productivos y acá pues hay otro fenómeno de que la agricultura la desarrollan las mujeres. Entonces, y como ellas trabajan en la agricultura, ellas también beben, ¿no? También beben y si nosotros vamos a trabajar en la agricultura, nosotros también bebemos. Entonces hacen todo lo que tiene que hacer un hombre ahí y nadie les reclama. El asunto es, concejal, otra pregunta del pasado, con la experiencia.
Intentaron ustedes moverle el piso a la alcaldesa y no lo lograron. ¿Cree usted que hoy en día hay mejores condiciones del Cabildo para agradecerle los servicios al señor alcalde? Por supuesto, Freddy, porque ahora ya no tienen que hacer la destitución, sino la revocatoria, donde se lo pide para que todo el pueblo pueda. No. Yo digo el Cabildo, no el pueblo. El Cabildo, claro que lo puede hacer, pero lastimosamente está dividido y como le decía, como ciudadano, yo de mañana me sentí ofendido con las palabras del concejal Polibio Vélez. ¿Cuáles eran? ¿Por qué? Porque le preguntó, usted le hizo la pregunta de que si hay la voluntad de moverlo o removerlo del cargo al actual alcalde por las condiciones que la tiene a la ciudad de Loja y por lo que ha hecho muchísimo, se podría decir daño por el atraso, porque no se ve una sola obra. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué dijo? Que tenía que ver primero y escuchar el informe de rendición de cuentas para después ver cómo está y ver cómo se plantea el juicio o el caso. Como que fuera alcalde de otro cantón. Exacto. Claro. Porque Freddy, perdóneme, pero no supuestamente, porque es también, supuestamente, y tengo que hablarlo como siempre me ha caracterizado, hablarlo de frente con mucho respeto y consideración, porque supuestamente también llevó agua a su molino. ¿Por qué? O sea, recuerde que él pertenece o es, creo, de la directiva de la cooperativa Loja. Y a él entre gallos y medianoche se le dio a la cooperativa Loja una de las paradas que es imposible que se le otorgue a una empresa privada, un lugar como un local municipal, una de las paradas que queda junto al terminal terrestre para que ellos la adecúen. Concejal, pero ahí hay que hacer un paréntesis. Siempre con apego a la justicia. Por supuesto. Máxima aspiración del hombre. ¿Qué dice Freddy las ordenanzas? Pero es que topamos ese caso, eso de las paradas. Mire, a veces los términos son fuertes, es cierto. Podríamos decir que fue en dos términos, cualquiera de los dos que se entiendan. Fue un latrocinio eso. Así es, Freddy. Lo otro puede ser, le decoramos, poco bonito, lo adornamos y decimos, es el acto más ignominioso que ha visto Loja y nunca la Contraloría intervino, los concejales, así es, Freddy. Nadie dijo nada. Se hicieron paradas. No me tope ese caso porque escuece a la humanidad, creo. Hicieron paradas donde nunca jamás en la vida pasa un bus como el que está al lado de la Matilde Hidalgo. Así es, frente a Supermaxi. Donde no hay una ruta de bus, le hicieron la parada ahí. Y hasta el día de hoy, usted no tiene idea de cuántos años ha transcurrido desde que se construyó eso. Estoy seguro que no tiene en mente, ni yo tampoco. Porque eso debe ser más de 10, 15 años. ¿Cuántos años era? Aproximadamente. 20 años. Y no aterrizó un bus ahí, no se paró un bucecito ahí, porque por ahí no es parada. Muy bien. Y el otro, el que le conocemos como el de la Coca-Cola, que está casi al frente de la clínica Natalie, de un querido amigo doctor, vaya a ver si alguna vez... por ahí pasan los buses, pero vaya a ver si alguna vez desembarcó un pasajero ahí. Y en la terminal terrestre de que usted está hablando, la parada esa que está al frente se conoce también como el Fogón, vaya a ver si también alguna vez un pasajero llegó ahí, se subió, se bajó ahí, estaba abandonado. Más bien esas tres paradas habría que darles vida de alguna manera, o derrumbarlas, derribarlas, derrocarlas para que haya más flujo ahí, poner un jardín, alguna cosa de plantas, alguna cosa, para que no avergüence a la humanidad de eso, y a la ciudad, de cuántos millones de dólares costaron todo ese programa del SITU, y vaya a ver lo que hicieron, y nadie reclama y nadie dice nada. En una ciudad pobre, la riqueza de pocos es algo que avergüenza. Solo con eso deberíamos quedarnos, porque no crea que lo hicieron gratis. ¿Cómo van a hacer paradas donde nadie las necesita? Pues alguien tenía que beneficiarse, señor exconcejal. Mire, Freddy, yo no voy en contra de eso. La ordenanza es clara, dice que cuando se va a dar en comodato un local o un espacio del municipio. Un bien público. Exacto, tiene que entrarse a un concurso primero.
Ya es de un oferentes. procedimiento. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces, yo lo que eso es todo. analizaba Y lo el resto mío y no. usted analiza lo suyo, está bien. De las paradas, ahora que hay otras autoridades en Contraloría, se podría hacer una fiscalización. Sí. Pero antes todo se daba de baja. Sí. Absolutamente todo se daba de baja porque nunca hubo una planificación para poder destinar los recursos económicos de los lojanos, sino que simplemente había el dinero y se lo hacía. Imagínense. Y las que hay, las que funcionan, los dineros las paga la empresa privada. Pero Pero fíjese, las paradas, las que funcionan, el mantenimiento las paga los transportistas urbanos particulares. Vendría a ser casi lo mismo, o sea, dame haciendo esto, pues es un tema, a mí me agrada, nunca me metí en esa discusión, nunca, pero cualquier día, si quieren, destapemos la olla para ver qué sale de ahí, qué sale de estas cosas y cómo es tantas contradicciones, tanto desorden, tanta viveza criolla que ha imperado en Loja. Concejal, mire usted, el tiempo se fue volando. Quiero hay tantas cosas pero estaremos atentos sí, para su evaluación después de la famosa rendición de cuentas. Una cosita, Freddy, antes de terminar, si usted me da la oportunidad para los concejales. Como usted me lo preguntó hace un momento, hay muchísimas cosas por las cuales se le debería pedir al actual alcalde que por favor dé un paso al costado. Hay muchísimas cosas. Plan de vivienda, Jardines de Punzara, los radares, las fotomultas. Hay muchas cosas que no ha defendido y yo creo que eso ellos deberían tomar en cuenta y decir, aquí están las pruebas. Hay muchas ordenanzas que ha violentado, que también puede decir, aquí ha violentado estas ordenanzas. Por eso, como dice el COA, usted, señor, administrativamente, un pasito al costado antes de entrar en algo judicial. Gracias, concejal.